Bendiciones para todos aquellos que están escuchando este tiempo. Es un tiempo de poder compartir la palabra, un tiempo de poder escuchar el mensaje que Dios tiene. Dios siempre tiene una palabra que decir, algo nuevo que nosotros podamos oír, alguna cosa que Él quiere que nosotros aprendamos. Y hoy es un día de bendición, un día donde podemos aprender algo nuevo que el Señor quiere decirnos en este momento, en este pequeño mensaje que vamos a compartir. Te quiero invitar a que vayas al Salmo 33. Vamos a estar allí compartiendo unas citas bíblicas, unos versículos desde el cual comenzar este tiempo para poder comprender algo más de la escritura de la palabra del Señor. Salmo 33, versos 10 al 12. Dice la palabra del Señor: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Amén. Padre bendito, te damos las gracias por esta palabra, Señor, por tu palabra. Palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de bendición. Palabra que nos ayuda a acercarnos a ti, a entender. Tu gracia y tu misericordia caiga en este tiempo sobre cada uno de aquellos que están escuchando esta porción de la palabra, este mensaje, y pueda tocar nuestras vidas, pueda tocar el corazón, pueda hacernos ver y sentir lo que tú quieres con esta palabra. Tu propósito sea, Señor, hecho en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Sabemos que los salmos la mayoría los escribió el rey David. Los escribió David en ese tiempo donde él podía y sobre todas las cosas mantenía esa comunión con Dios, esa manera de estar en su presencia, poder hablar, poder compartir con él sentimientos, experiencias que él tenía a lo largo de su vida. Y en este Salmo 33, que es un salmo de alabanza, un salmo donde él levanta al Creador, levanta a Dios como su proveedor, tanto en los aspectos físicos seculares en la vida como en los aspectos espirituales. Él lo pone delante de su presencia, plasma en este salmo todas las cosas de agradecimiento que tiene en su vida, de cómo su vida se va enriqueciendo, se va haciendo robusta espiritualmente hablando, se va fortaleciendo gracias a la fe y cómo él aplica la fe, gracias a las promesas de Dios, a cómo Dios le confirma a lo largo de su vida las cosas, cómo él las cumple, cómo él busca hacer la voluntad de Dios. Y va viendo cómo lo que practica de alguna manera se manifiesta en bendición en su vida. Donde hemos leído aquí el verso 10, es una conclusión a la que David llega a una conclusión donde él entiende que Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Es una expresión interesante. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Frustra los pensamientos, la intención de cómo proceder de los pueblos. Qué interesante. Luego dice, el consejo de Dios permanecerá para siempre. Dios sabía en quién estaba creyendo. Dios había apostado por bendecir a David, porque la palabra dice que Dios conoce el corazón de los hombres. Desde antes que salga el pensamiento, desde antes que surja el pensamiento en nosotros, Él ya sabe cuál es tu intención, sabe cuál es la mía. Y había una relación con David donde él veía cómo David se comportaba. Entonces, para David era muy importante
esa relación con Dios, porque David veía en Dios su estabilidad. David veía en Dios su fortaleza. David veía en Dios y cómo al paso de la vida él cada vez más sentía que Dios respaldaba las cosas que él hacía. David se sentía estable, se sentía de alguna manera en ese equilibrio necesario como hijos de Dios, al sentir que Dios está alrededor tuyo, como otras veces hemos dicho. O sea, él sentía una fortaleza, una firmeza, una consistencia, una permanencia al estar cerca de Dios. Y en este Salmo 33, si lo leyéramos entero, veríamos eso, veríamos que Dios está bendiciendo a David, que David está sintiendo o se siente bendecido por Dios. Y ahí fluye una relación donde David expresa con varias expresiones. Aquí David declara lo que él ve de parte del Señor. Y él está viendo, yo me he apuntado aquí algunas cosas que he estado viendo. En el verso 1 dice la escritura: alegraos, oh justos, en los íntegros es hermosa la alabanza. O sea, David entendía que la integridad es importante delante de Dios. David entendía que la rectitud y la fidelidad, como habla en el verso 4, es importante delante de Dios. Él sentía esa permanencia que dice la palabra en Jehová. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, como dice el verso 11. Él entendía la importancia de esperar, como dice el verso 18 y 20. Habla de confianza en el verso 21. Habla de saber esperar en Dios en el verso 22. Vemos que él tenía, digamos, esa certeza de que Dios bendice a aquellos que quieren hacer su voluntad. Yo creo que todos conocemos la ley de la siembra y la cosecha. ¿Quién no conoce, cuando ha leído la palabra de Dios, cuando ha leído la escritura, la ley de la siembra y la cosecha? Jesús dijo: es mejor dar que recibir. ¿Cuántos estamos dispuestos? No de acuerdo todos tenemos que estar, porque es una palabra que la dice Dios para nosotros. Pero ¿cuántos estamos dispuestos o hemos entendido ya que es mejor dar que recibir? Que siempre es mejor comenzar dando algo antes que recibir. Entonces Dios lo estableció así: siembra algo bueno y recibirás esto multiplicado. ¿Lo crees? Piénsalo por un momento. Primero sembrar y luego recibir. Primero dar y luego recibir. Como todas las cosas en el mundo, el hombre siempre ha buscado sus propios fines. Y el hombre siempre saca, como se suele decir, el texto del contexto. Posiblemente muchas veces se ha distorsionado esa enseñanza, la ley de la siembra y de la cosecha. Y hay muchos que están practicando mal esa enseñanza, dándole una idea o una mala forma a lo que nosotros entendemos por la prosperidad delante de Dios. Dice la palabra en Génesis 1:11, que esto está escrito por parte del Señor. Génesis 1:11, mira lo que dice. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Cuando lees esto, es interesante que entendamos que tanto la hierba del campo como los árboles del campo están destinados a dar fruto.
¿Por qué están destinados a dar fruto? Por causa de la semilla que hay en ellos, en él, tanto en las hierbas, tanto en las plantas, como en los árboles. Dios los ha creado con la capacidad de tener en ellos ya dentro semilla. Entonces Dios puede hacer en nosotros de la misma manera. Dios puede hacer en nosotros como Él quisiera. Puede hacer que demos frutos de la nada. Pero el principio bíblico aquí habla de que primero hay que sembrar. De que primero hay que sembrar. ¿Por qué? Porque está establecido que produzcamos, si nos pusiéramos ahora mismo en la posición de ese árbol, dice la Escritura que nosotros daríamos frutos por causa de la semilla que está en él. Entonces, Dios ha puesto fruto en ti, Dios ha puesto fruto en mí. Y ha puesto semilla en nosotros, y esas semillas tienen que dar lugar a que se produzca el fruto. Tenemos semillas, la cuestión es esa, la cuestión es que el tema de las semillas muchas veces lo relacionamos más con las necesidades seculares que tenemos que con las necesidades espirituales que tenemos que tener. Es importante que veamos esto, es importante que nos demos cuenta el aspecto espiritual. Cuando venimos a la palabra de Dios tenemos que buscarle un aspecto espiritual más que un aspecto secular. Dios guarda de cada uno de nosotros, pero Él quiere que en nosotros nazca el sembrador. Quiere que en nosotros nazca el que nosotros usemos de lo que tenemos en nuestro interior, esa semilla que dice que hay dentro de nosotros, y que produzcamos fruto. Entonces David vemos que él tuvo muchas experiencias con Dios, tuvo muchas cosas que hizo delante de él. Entonces podríamos decir de alguna manera que él plantó muchas semillas espirituales en su corazón. Seguramente muchas de esas semillas, o algunas, no dieron fruto, no surgió las cosas en la manera en que él hubiera querido. ¿Quién está libre de esto? O sea, nosotros hacemos a veces cosas que no están en los planes de Dios, y muchas veces el fruto no es el que nosotros esperábamos. Cuando leo el Salmo 33 veo esas siembras que dice David, porque se respira integridad por parte de David, se respira rectitud, se respira fidelidad, se respira esa permanencia que él dice, esa constancia, esa esperanza, esa fe en la espera. Dile al que tienes a tu lado, si es que ahora mismo tienes a alguien a tu lado, dile, tócale, dale un codazo, dile tesoros en los cielos. Porque eso es lo que Dios pretende y espera de nosotros a la hora de nosotros lanzar semillas, cosechar la tierra, estar en ese ambiente de hacer tesoros en los cielos, como Jesús dice. Mira lo que dice la palabra en Gálatas, capítulo 6, verso 8. Gálatas 6, 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué palabras más buenas.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego dice algo, el verso 9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dos cosas que vemos importantes en estos versos. Primero, en el verso 8, habla de un fruto eterno. Habla de un fruto que en la eternidad vamos a recoger. Tú podrías estar pensando, bueno, en la eternidad. Pero el verso 9 te está hablando de practicar una siembra, un estilo de vida donde tú te adelantes dando, extendiendo, sembrando, haciendo un uso bueno de las semillas espirituales. ¿Por qué? Porque Dios puso en ti semillas para hacer lo bueno en tu interior. Y tú tienes o necesitamos ese deseo de hacer lo bueno delante de Dios. Porque dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, o sea, cuando tú estás haciendo cosas buenas desde el interior de tu corazón, estás lanzando lo bueno que ya tienes ahí en tu ser, en tu interior. Hablábamos unos días atrás sobre el alma, sobre la importancia de dominar el alma. ¿Para qué? Porque cuando tú controlas el alma, controlas tus emociones. Cuando tú controlas el alma, estás diciendo que estás controlando tu conocimiento, el intelecto. Cuando tú estás controlando el alma, tienes doblegado el cuerpo a tu voluntad. Y cuando tu voluntad está controlada, el espíritu puede manejar mejor tu vida y puede orientarte a que conozcas esa relación tan buena y personal que el Espíritu Santo quiere con tu espíritu. Entonces, aquí vemos algo interesante en este verso 9, te está hablando, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. Semillas espirituales para crecimiento, semillas que nosotros entendemos que Dios ha depositado y que tienen que salir a la luz. Para una semilla, lo más precioso, lo más prioritario es salir desde debajo de la tierra, irrumpir, hacer esa fuerza que tiene que hacer como semilla para salir al exterior. Y eso tiene que estar en nosotros, tiene que salir de nosotros. No nos importe las situaciones que nos rodean. Dice la palabra de Dios que, como hemos leído en el Salmo 33, verso 10, que Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los hombres. ¿Que acaso no van a haber cosas alrededor tuyo, situaciones de dificultad, momentos donde uno no saber cómo actuar? Pero dice la palabra, y esa tiene que ser nuestra confianza, que Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Jehová hace nulo el que las cosas o las personas o las circunstancias se vengan contra ti, rodeen tu vida para afligirte. Dios tiene poder, autoridad, capacidad para hacer nulo cualquier consejo, para hacer y frustrar cualquier maquinación, dice el Salmo. Porque sí que tenemos que tener en cuenta algo, que el hombre siempre ha buscado ponerse a la altura de Dios, en la posición de Dios, hacerles ver a otros o al mundo entero que Dios no existe. O sea, el hombre tiene claro cuál es su postura, cuál es su posición. Y con lo que él conoce de él mismo, está batallando para, digamos, de alguna manera desprestigiar, anular o intentar anular
al Dios en el cual nosotros creemos. Dice la palabra que de muchas maneras a lo largo de la historia el hombre ha intentado ponerse en contra, maquinar, hacer como que el hombre está en ese poder, en esa autoridad donde puede destronar a Dios. Podríamos ver muchas historias a través de la escritura. Y hoy por hoy vemos, como dice la escritura, que con el tiempo o a través del tiempo o en los últimos tiempos, dice que la ciencia aumentaría, que el conocimiento aumentaría. Hoy por hoy la tecnología está surgiendo de tal manera que todo prácticamente podríamos hacerlo a través de un móvil, a través de una inteligencia artificial. O sea, hoy más que nunca se está uniendo, como dice en el Salmo 33:10, se está uniendo el hombre, las naciones, con la idea de hacerse un nombre, como pasó con la Torre de Babel en aquel tiempo atrás, de tener una autoridad, de que el hombre, la humanidad se fijen en los hombres, de hacernos ver que somos nosotros, como ya se ve y se escucha, se lee en muchos lugares, en muchos escritos, de que el hombre no necesita a Dios, de que como que Dios es algo de la historia del pasado, creencias, fábulas. Acuérdate de los tiempos de esos tiempos donde el conocimiento griego imperaba, se posicionó. De la misma manera han salido culturas, la cultura maya, la cultura azteca, donde se ponía en supremacía tanto al hombre, que era el que estaba digamos, en la posición, como a sus dioses, porque veneraban a los dioses, veneraban al sol, veneraban a las estrellas. Acuérdate de las enseñanzas de los egipcios. Eran civilizaciones que surgían y que pensaban que iban a poder prevalecer por encima de lo que Dios dijera. Tan fácil como eso. Eran hombres sembrando semillas que a Dios no le agradan, sembrando y planificando para ponerse ellos o poner a sus dioses en autoridad. Entonces, cuando lees a David, cuando lees lo que él sentía, cuando lees cómo él creía, te das cuenta de que lo que él sentía era porque lo practicaba. Cuando él hablaba de Dios, era porque convivía con Dios. Cuando él expresaba lo que había en su corazón, era porque él había experimentado con Dios las cosas que él decía. Entonces hay algo interesante en la historia y en la vida de David, es que él aprendió a sembrar. Él aprendió a sembrar semillas espirituales, primeramente con él, primeramente en él, primeramente él en su corazón, como que sembró cosas buenas, aunque pudieran caer hierbas malas, como dice la palabra. En su corazón cayeron cosas buenas, él practicó sembrar cosas buenas. ¿En base a qué? En base a quién era Dios. Él sembraba en base a quién era Dios. Él sembraba en base a los resultados erróneos que cometía él mismo. ¿Por qué? Porque a través de los errores él podía rectificar. Y eso es de sabios, eso es bueno. O sea, que nosotros emprendamos algo es
súper bueno, porque Dios quiere que emprendamos muchas veces, que hagamos algo. Y quizás nos saldrá mal, quizás nos saldrá erróneo, quizás nos saldrá un poco desfigurado de la intención que teníamos, pero lo precioso es que de los errores rectifiquemos para mejorar, rectifiquemos para cambiar, que veamos un error en nuestras vidas y seamos sabios para aplicar una nueva semilla para superar el error cometido. Entonces él veía que sembrando las cosas que Dios decía, la semilla producía para beneficio. Cuanto más certero era en sembrar como Dios quería, más claro y con más prontitud veía el beneficio, la bendición de parte del Señor. Cuando uno siembra con su propio criterio tiene ese error, tenemos esa facilidad para equivocarnos. ¿Por qué? Porque estoy sembrando, estoy haciendo cosas en mi vida que muchas veces no va consensuado, muchas veces no va compartido con Dios para ver qué piensa Dios de esto o qué piensa Dios de aquello. Lo hacemos nosotros y punto. Y esto trae confusión luego a tu vida porque no ves un resultado de bendición. Vamos a poner un ejemplo bíblico para poder ver en la vida de David cómo él actuaba y cómo él se relacionaba con Dios. Te invito a que vayas a 1 Samuel capítulo 17, 2 versos 45 y 46. 1 Samuel 17, 45 y 46. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice el verso 46, la primera parte: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Todos sabemos la historia de David y Goliat. Me imagino que sabrán la historia de David y de Goliat. Si no, la explicamos a grandes rasgos. David por aquel entonces era un pastor de ovejas. Él era de una familia numerosa, el más pequeño. Él estaba encargado de las ovejitas de su padre, se las llevaba al monte, a la sierra, a los prados, donde pudiera haber pastos, y ahí se pasaba su tiempo dándoles de comer a esas ovejas. Ese era David por aquel entonces. Y también en esta historia David y Goliat habla de Goliat, por supuesto. ¿Quién era Goliat? Él era un hombre de guerra, era un soldado, un paladín, dice la escritura. Era un hombre con un prestigio, con una experiencia a sus espaldas en la guerra, un hombre forjado. Entonces aquí vemos un contraste en esta historia, un contraste porque por un lado vemos que se declara una guerra entre el ejército de Israel y los filisteos. Ahí se establece un conflicto, vamos a ponerlo así, donde en un lugar concreto iban a pelear estos dos grandes ejércitos. A todo esto, que por cierto David no estaba allí en medio, a todo esto, por eso David estaba ministrando, vamos a decirlo así, con el trabajo de que su padre le había encargado, estaba ministrando a las ovejas, estaba allí perdido en un paraje, dándole y manteniendo a esos animales. Y en donde se estaba preparando esa batalla, ahí estaba Goliat, que durante 40 días estuvo extorsionando al pueblo de Israel. Digo extorsionando porque a veces ese es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo es de alguna manera sigilosamente entrar a nuestra mente. Porque muchas de las pruebas que pasamos no son en un aspecto físico, el daño no lo recibimos físicamente. Entendemos que la mayoría de las veces
la extorsión es psicológica, es mental, viene con miedo, la extorsión viene a través de dudas, la extorsión viene a través de lo que estaba haciendo aquí Goliat. Dice la escritura que él salía de su tienda y estuvo así haciéndolo durante 40 días, lo dice donde estamos leyendo en el verso 16, creo que lo dice. Sí, capítulo 17 de 1 de Samuel, verso 16, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ahí vemos a Goliat, que salía por la mañana y por la tarde, se plantaba delante donde lo pudieran ver los israelitas, y él empezaba a vociferar, empezaba a meterles miedo, empezaba a maldecir, empezaba a extorsionar al campamento israelita. Es más, vamos a leerlo desde el capítulo 4, mira lo que dice. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, rondando 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él, fíjate qué forma de amedrentar tenía este Goliat. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Dice el verso 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Así estuvo 40 días, avasallando en palabras, avasallando en presencia. Él salía con todas sus armas, con todo su escudo, con su lanza, salía, porque ahí te lo explica, sino de qué en la escritura iba a estar tan detallado cómo salía Goliat, cómo salía vestido para la guerra, cómo salía posicionado. 40 días hablándole así, 40 días echando, sembrando, haciendo una siembra en ese terreno de lo que él quería que escucharan los israelitas. ¿Estás entendiéndome lo que te quiero decir? 40 días siendo el pueblo de Israel ultrajado psicológicamente, al punto, como dice el verso 11, oyendo Saúl, el rey Saúl, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. O sea, cuando llega un momento que cuando estás constantemente siendo acosado sistemáticamente, ¿qué es lo que le pasa a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, si se dejan dominar por los sentimientos? Llega un momento que tú explotas, pero no explotas para matar a alguien, no explotas para defender. Si tú te dejas llevar, explotas para derrumbarte. Y dice el verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, esa siembra que Goliat estuvo haciendo fue una siembra que dio resultado. O sea, David sabía sembrar para Dios, sabía sembrar en su vida, sabía cómo sembrar para obtener una bendición, para obtener una multiplicación de las cosas que hacía. Estaba practicando y experimentando esto. Pero es que Goliat no venía de vacío, él sabía sembrar. Pero para su propio beneficio, no para honrar a Dios, sino para gozarse en las cosas que conquistaba.
sea, Goliat sabía qué estaba haciendo. Esto es interesante. Entonces, ¿cómo creemos hoy día que el mundo está actuando contra el creyente? ¿Cómo creemos que la filosofía de este mundo está actuando contra el hombre o la mujer de fe? Está haciendo estas estrategias que hacen que uno se sienta presionado, que uno se sienta vigilado, como a veces hemos dicho, que uno se sienta rodeado, atacado por distintas cosas que nos pasan. Aleluya. Qué interesante cómo Goliat se paraba delante del pueblo de Israel, del ejército de Israel. Él se paraba delante. Con qué facilidad hoy día en la sociedad en que vivimos, el espíritu que hay de adversidad contra nosotros se para delante de nosotros y nos muestra las armas, de qué está dotado, cómo está capacitado, y viene a amedrentar en tu vida. Es la misma manera, las mismas maneras. O sea, viene diciéndote o alardeando de lo que la sociedad está haciendo, de lo que el hombre está haciendo sin necesidad de Dios, y viene a señalarnos a nosotros, porque creemos en Dios, porque nos sentimos hijos de Dios, porque somos hombres y mujeres de fe, y vienen a decirnos: ¿quiénes sois vosotros para venir aquí a hacer las cosas en el nombre de Dios? Eso es lo que estaba pasando en esta situación. Qué interesante. Así trabaja el espíritu de este mundo. Todos hemos oído de ese nuevo orden mundial que quieren establecer. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de que nos vaya mejor a los de a pie? ¿Con el fin de que las naciones vivan mejor? ¿O con el fin de tomar el control y la autoridad y desechar o intentar desechar el nombre de Dios para que se vea que el hombre puede alcanzar lo que quiera en su propio nombre? Aleluya. Aquí vemos algo interesante en esta historia de David y de Goliat. Hay como una franja de separación. Vemos por un lado los primeros versos del capítulo 17, cómo se estaba organizando cómo se estaba preparando esa guerra. Dice que los filisteos se juntaron, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Soco era una zona, una región de Judá, un área en concreto. Dice que se congregaron en Soco. Estaban en un valle, como en un lugar, en un área llamada Efes Damín, entre Soco y Azeca. Y yo me pongo a buscar y me pongo a curiosear, porque me gusta mucho curiosear. ¿Qué es el significado de estas tres ciudades, de esas tres zonas? Dice la escritura, cuando tú te vas a buscar las definiciones de los nombres, dice que Soco significa vallado de espinas, vallado, un lugar de espinas, un lugar cercado por espinas. Eso es Soco. Y dice que el ejército de los filisteos estaba entre Soco y Azeca. Cuando tú vas a buscar Azeca, encuentras su significado, que es lugar rastrillado, lugar cultivado, lugar cavado, lugar labrado.
Empieza a ver las cosas desde el punto de vista. Cuando vas a buscar Efes Damin, el significado de Efes Damin es cesación de sangre. O sea, un lugar donde cesa la sangre. O sea, piensa cómo Goliat confronta al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Les dice, no queremos que haya sangre, porque eso es lo que le dice. No queremos que haya sangre, vamos a hacer una pelea simbólica, limpia, mandadme a uno que pelee contra mí. Si me vence, los filisteos seremos siervos. Si venzo yo, los israelitas serán nuestros siervos, nos servirán a nosotros. Cesación de sangre. Se corta la sangre. No queremos sangre. No queremos derramar sangre. Ahora, no se va a derramar sangre, pero están en un lugar entre Soco y Azeca, entre Soco, que representa estar rodeados por espinos, y Azeca, que representa un lugar donde está siendo trabajado, labrado, preparado, cultivado. Goliat sabía qué estaba haciendo. Entonces el ejército de Israel estaba ahí, ante esa batalla, donde no iba a haber un derramamiento de sangre en plan una guerra campal, pero sí estaban oyendo constantemente toda la maquinación que Goliat estuvo haciendo durante 40 días, estuvo siendo psicológicamente cercado, como el que está cercado en un valle de espinas, y Goliat estuvo 40 días labrando la tierra que él pensaba sembrar, que de hecho sembró, que de hecho sacó un fruto, porque tenía al rey Saúl y a todo el ejército temblando de miedo. Y como he dicho antes, es interesante esta historia porque por un lado vemos cómo Goliat la presenta y por otro lado vemos cómo David estaba ausente. Aquí vemos que esa siembra de Goliat había surgido su efecto, tanto en Saúl como en todo el ejército de Israel, como en los 3 hermanos de David, los 3 hermanos mayores que fueron a la guerra, a acompañar en la guerra al rey Saúl. Ahora llega David, llega al campo de batalla, él no había oído nada, él estaba ausente en esta situación y él con su ingenuidad y con su forma de vivir llega como obedeciendo a su padre de que tenía que llevarle comida, alimento, sustento a sus hermanos que estaban en la guerra. 40 días el pueblo de Israel oyendo, viendo no, Goliat sembrando, y sembrando bien. Y ahí llega David. David estaba acostumbrado a sembrar de otra manera. Porque de hecho cuando él se presenta allí, le deja las borricas, los animales que venían con los víveres para sus hermanos a una persona, porque empieza a huir lo que los soldados del ejército de Israel estaban diciendo entre sí de lo bien apañado que iba a salir el que peleara contra Goliat, que si le iban a suprimir los impuestos por parte de la Casa Real, que le iban para con su casa, que se iba a casar con la hija del rey, que le iban a dar grandes dotes. Todo eso estaba entrando por los oídos de David. Y esto le estaba alimentando en su interior. O sea, que a ti te vayan regalando en el oído estas cosas. Y él se acercaba y les preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? Que ha salido Goliat para pelear contra nosotros. Y ha dicho esto y esto.
Y el rey Saúl ha dicho que el que salga a pelear contra Goliat, ese va a tener tal y tal beneficio. Entonces vemos que como David estaba acostumbrado a plantar cosas de fe, cosas en su interior, cosas que bendecía su vida, él empieza a oír y él empieza, digamos que, a apropiarse de una semilla que ni siquiera aún él había plantado. Pero él ya estaba visualizando el beneficio de salir a pelear contra Goliat. Es más, él estaba irado, él estaba cabreado. ¿Por qué? Porque nadie había querido pelear contra Goliat. Y a él le estaba ofendiendo que saliera ese gigante maldiciendo al Dios en el que él creía. Él estaba así, estaba furioso. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que me están diciendo que el rey Saúl va a bendecir con qué? Eso le preguntaba él a los soldados, a los que estaban a su alrededor. Entonces, como que él empezó a engrandecerse y a decir, no, esto no va a quedar así. Y algunos que estaban oyendo la reacción de David fueron a contarlo al rey y el rey mandó que viniera delante de su presencia. Ahí ya cambia la cosa. Cambia la cosa desde el punto de vista de que se establece otra conversación. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9, versos 10 y 11. 2 de Corintios, capítulo 9, versos 10 y 11 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, lo cual produce por medio de nuestra acción de gracias a Dios. David estaba acostumbrado a sembrar, y a sembrar cosas buenas, a sembrar cosas positivas, no a albergar semillas que le perjudicaran. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que acostumbrarnos a no dejar que entre en nuestro interior semillas que vengan a destruir, sino que tenemos que acostumbrarnos no solamente a desechar semillas de nuestra mente que quieran meterse en tu mente y en tu corazón y plantar frutos malos, sino todo lo contrario, a extender nosotros frutos buenos. Imagínate que David hubiera hecho caso de la gente que estaba infectada, vamos a hablar así como en los tiempos que estamos ahora, imagínate que David hubiera hecho caso de la gente que estaba infectada por el virus que soltó Goliat por su boca, porque soltó y soltó y soltó, 40 días soltando, y que no dejó de hablar Goliat en contra de los israelitas. O sea, si David hubiera permitido o se hubiera unido a esa infección, que ya estaba todo el campo de Israel, todo el ejército de Israel en su campamento ya estaba infectado porque estaban todos muertos de miedo. Entonces, si David se hubiera dejado llevar por eso, porque esa es la primera respuesta que él tiene cuando llega al campamento, la primera, digamos, lo primero negativo que ve es que se topa con su hermano cuando va a entregarle con todo el amor del mundo la comida que traía por parte de su padre, y lo primero que se encuentra es la negatividad del hermano. ¿A qué has venido tú aquí? ¿Que has venido a estar figoneando la guerra? ¿A ver? ¿A cuchichear? Como diciendo, este no es tu sitio, este no es un sitio para niños. Y David llega un momento que decía, bueno, esto que es meramente palabras, y él se engrandecía como diciendo, ¿qué me estás contando a mí? Si estoy viendo, estoy oyendo que estáis todos muertos de miedo, y vienes tú a decirme a mí que este no es mi sitio. O sea, él se estaba engrandeciendo. Pero esa fue la primera respuesta, o lo primero que vio en cuanto tocó con su hermano. Versos 26 al 30. Creo que es. Sí.
Él se encuentra con su hermano en el 28 y le dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido tú acá? ¿Y a qué has dejado, y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y su hermano se pone a amedrentar a David. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Pero qué batalla si nadie quería pelear? Y entonces ahí vemos a David respondiéndole a su propio hermano, a su hermano mayor. ¿Qué he hecho yo ahora? Como diciendo que todas las culpas siempre son para el mismo. Sin hacer nada, ya me echáis la culpa. ¿Qué he hecho yo ahora? Y entonces se encara con el hermano y le dice, ¿no es esto mero hablar? ¿Quieres que te demuestre algo que vosotros no habéis hecho en ningún momento contra este paladín, contra este gigante, contra este valiente Goliat que viene del ejército de los filisteos a amedrentar a todo el ejército de los escuadrones del Dios viviente? Porque David en todo momento sabía quién era el ejército de Dios, el ejército de Israel. Él sabía, él tenía en su corazón semillas de bien, de palabras de bien, de palabras exactas de lo que él creía que era el ejército de Dios. Pero el ejército de Dios no se creía ni quién eran ellos. Y dice el verso 30, que esto es interesante, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. O sea, se aparta de su hermano, como diciendo en esos momentos, David sabía que tenía que apartarse de palabras negativas, aunque salieran de su hermano. Escucha, David, si esto lo aplicamos al COVID-19, a la enfermedad que estamos viviendo ahora, a la epidemia esta gigantesca, que como un gigante ha venido a hablar de lo que ella es. Escucha, porque el COVID-19 ¿a qué ha venido o cómo se ha manifestado? Hablando de la autoridad que tiene para matar a la gente. Está hablando, el COVID-19 en su silencio está hablando de muerte. Lo hemos aceptado, lo hemos creído. La gente está asustada. La gente intenta alejarse. Cuando ella se siente agredida, intenta alejarse. Aunque luego estemos todos por ahí juntos en multitud, como se suele decir, estamos faltando al confinamiento que nos están diciendo, muchos están haciendo lo que quieren. Por otro lado vemos que en las pequeñas distancias, cuando tú te quieres acercar a explicar o cualquier cosa, la gente notas que hace así, como diciendo, no, sí, pero aléjate, a la distancia que nos han recomendado. Pues eso es lo que hace espiritualmente David delante de su hermano. Su hermano ya está contagiado del miedo, del temor contra Goliat, de que están en manos de Goliat, está contagiado. ¿Y qué es lo que hace David con respecto a su hermano? Se aparta de él y se va para otro lado. Oye, escucha. Entonces, David no solo aprendió a sembrar, David aprendió a valorar la siembra. Él decía, a mí no me vas a infectar con tus pensamientos, a mí no me vas a infectar con la manera en que tú tienes de ver las cosas. Saúl, por otro lado, el rey, mira lo que dice el verso 33. Dijo Saúl a David, ¿no podrás ir tú contra aquel filisteo? Escucha, todo un rey ungido por Dios para sustentar al pueblo, para gobernar en el pueblo, para sojuzgar al pueblo, con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios, y nos encontramos con un rey intoxicado espiritualmente por ese Goliat. Y le dice a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él,
porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Como diciéndole a David, lo siento, pero tú no estás capacitado para esto. Es interesante la conversación. O sea, David tenía en mente, yo me imagino a David delante del rey Saúl. Y el rey Saúl diciéndole, lo siento, pero es que tú no estás cualificado para ir a pelear esa batalla, esa pelea contra Goliat. Y yo creo que David estaría en su mente, lo que tú me vas a dar, me vas a dotar con una dote, me vas a dar la oportunidad de casarme con tu hija, me vas a dar la opción de que se libere de impuestos a mi casa, a la casa de mi padre. Y yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién estoy confiando. Yo sé que mi Dios es un Dios poderoso para hacer cualquier cosa que yo le pida. Escucha, David tenía ese sentimiento. Él sabía que hasta fecha de hoy, en ese momento, como ese pastorcito de ovejas que estaba ahí en medio de toda una batalla, hasta ese momento él había visto la mano de Dios defendiéndolo de osos, de leones. Él luego se lo explica al rey Saúl y le explica, pues sí que estoy capacitado, porque cuando yo he tenido una necesidad, cuando ha venido un león a llevarse una de las ovejas de mi padre, cuando ha venido un oso a arrebatármela, yo he peleado contra ellos, se la he sacado la oveja de las fauces, de sus bocas, y he peleado contra ellos hasta quitarle lo que era de mi padre. O sea, era una persona que él tenía claro lo que representa pelear, lo que representa pelear con la certeza de que Dios está en medio de la batalla, lo que representa aplicar fe a esa siembra. Él sabía las cosas desde el punto de vista de que él se mantenía en esa aptitud, y que mantenerse en esa aptitud de fe hace que la fe aumente. Eso es lo que David a poco le estaba diciendo a Saúl. Yo sé que cuando salga ahí a pelear la batalla, mi Dios va a estar conmigo. Entonces aquí vemos algo interesante. Llega un momento que el rey Saúl le dice, pues sal a la batalla y que Dios te acompañe, que Dios vaya contigo. Aleluya. Aparentemente el mundo nos ofrece muchas cosas, nos quiere ayudar, nos quiere hacer ver que las cosas van a salir bien, nos ofrece soluciones. Qué interesante, porque si no lo vemos desde el ámbito espiritual, no vamos a ver que el mundo, la sociedad en que vivimos, está haciendo su propia siembra. Los ricos van a ser más ricos. Los pobres intentarán empobrecerlos, porque teniéndolos empobrecidos, los tienen dominados. Los ricos hacen lo que quieren con los pobres. La economía está tomando un giro donde todas las cosas van a ser dominadas por lo económico. Entonces, la Biblia nos enseña a no caminar por caminos de corrupción. No siembres cosas en tu vida que a Dios no le van a agradar. No hagamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos armas para hacer las cosas bien. Nosotros tenemos semillas para hacer las cosas bien. Semillas que van a producir fruto conforme a la naturaleza de la semilla. Y Dios ha puesto en nosotros semillas para hacer el bien. Hoy más que nunca estamos confrontando esas situaciones de guerra contra los filisteos, estamos confrontando esas situaciones de guerra contra gigantes. O sea, estamos siendo, de alguna manera, este mundo está intentando seducirnos a hacer las cosas para apartarnos de Dios. Pero nosotros tenemos que sembrar
contrario a como siembra el mundo. O sea, si te das cuenta, ¿qué es lo que está sembrando el mundo? El mundo está sembrando competitividad. Al mundo le interesa que las personas se confronten entre ellas y que se haga una persona victoriosa. O sea, la ley del más competitivo, la ley del que está sembrando fama, se están sembrando títulos. Todos queremos un título, todos queremos un cargo honorífico, No. Se está sembrando para riqueza. Escucha, se está sembrando títulos, se está sembrando poder. Cuando David está frente a Goliat, Goliat intenta meterse en la mente de David. ¿Por qué? Acuérdate, como dice el verso, desde el verso 42 al verso 44, que se planta delante de él. Dice que cuando David dice que ve, se planta delante de Goliat, dice el verso 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, o sea, él llega allí, Goliat llega allí con todo su semblante, delante de David. Y dice que cuando se pone delante de él, dice que lo tuvo en poco. Reflexiona por un momento cuánta gente te tiene en poco. Porque sistemáticamente te van diciendo en tu mente y en tu corazón, tú no vales para esto, tú no vales para lo otro, tú crees que tal, tú crees que Dios te va a ayudar de esto, pero yo tengo la autoridad sobre ti en lo económico, pero yo tengo la autoridad sobre ti en la fama, tú no eres una persona reconocida, nadie sabe quién eres tú. Eso es lo que la sociedad en realidad hace con el creyente, o intenta seducirlo y meterlo en ese ambiente para que creamos que no somos nada. Y dice la palabra que Goliat lo ve y lo estima en poco porque él era muchacho. Verso 42. Dice, era muchacho y rubio. No sé cuál era el problema de los rubios. Se ve que en aquel entonces eran una segunda o tercera categoría. A lo mejor serían los morenazos los que estaban en primer orden. Dice que era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Allí tú tenías que ser feo para ser victorioso. ¿A poco está diciendo eso? Qué interesante. Bueno, esto es a modo de broma. Pero la cuestión es que Goliat ve y estima en poco a David. Dice el verso 43, y dijo el filisteo a David, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Escucha. En el nombre de los dioses de los filisteos empezó a proliferar, empezó a intentar meterse en la mente de David. Lo mismo que había hecho 40 días con el pueblo de Israel, con el ejército de Israel, lo mismo que estuvo 40 días escuchando el rey Saúl, los hermanos de David, que llegó al punto que se sintieron cercados psicológicamente y desistieron de creer en quién eran ellos y en quién los iba a defender. Desistieron de eso y se envolvieron en un espíritu de miedo, de temor. Después de que entonces Goliat dice esas cosas, dice el verso 44, que el filisteo, que Goliat le dice a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, ahí lo tenía intentando ver si amedrentaba a David. Y dice el verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí, escúchame bien porque esto es interesante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, dice la palabra, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David le estaba diciendo a todo un Goliat, tú has venido a mí y tú ni siquiera crees en tus dioses, porque tú has venido a mí a mostrarme tu poder y tu autoridad. Has venido a mí, como dice la Escritura, has venido a mí con tu espada, con tu lanza, con tu jabalina, con las tres armas donde tú te sientes seguro, donde tú te sientes poderoso. Tú has venido a mostrarme a mí tu fuerza,
Por lo que tú me estás diciendo a mí, tú crees en ti mismo, no crees en nadie más. Dice, pero yo no creo, no solamente creo en mí, porque eso es lo que le estaba diciendo a David. No solamente creo en mí, porque yo he experimentado cosas con mi Dios. Entonces, no solo creo en mí, por lo que conozco ya de Dios, sino que creo en el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios con quien tú te has metido y al que tú has ofendido, dice la palabra. Dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, como diciendo, no sabes dónde te has metido. Escúchame. Estamos viviendo unos tiempos donde Dios nos está diciendo a nosotros, tira de las semillas que yo he puesto en ti. Eso es lo que hizo David. David llegó un momento diciendo, quieto, que tú no sabes con quién te estás metiendo. Te estás metiendo con el dueño, el dador de la vida, el dueño de la vida y de la muerte, el que tiene en su mano el que tú vivas o mueras. Con ese te has metido. Te has metido con el Dios del ejército de los escuadrones del Dios vivo. Tú no sabes, Goliat, con quién te has metido. ¿Por qué David habló así a Goliat? Porque él tenía un resultado en su vida de haber llevado tiempo sembrando semillas para bien. Porque cuando uno siembra semillas para bien y empieza a ver una cosecha, empieza a darse cuenta de qué es lo que necesita en su vida y qué no necesita en su vida. Mira, el mensaje de hoy, la palabra de hoy, el título que le he puesto es La siembra que me mantiene. ¿Qué es lo que nos mantiene como hijos de Dios? El que nos acostumbremos a ir sembrando lo bueno. ¿Por qué? Porque dice la palabra, como hemos leído en Corintios, que en su justo momento veremos el fruto. Y cuando tú ves el fruto, cuando tú ves el resultado espiritual desde tu interior de las cosas que son para bien, tú empiezas a sentir una estabilidad de que lo que estás haciendo está respaldado por Dios. Y eso es lo que le estaba pasando a David. David estaba delante de Goliat, pero no le importaba delante de quién estaba, porque lo que le importaba, estaba seguro de que estaba firme, estaba delante de la presencia de Dios y estaba diciéndole a un hombre, a un gigante, ten cuidado con quién te estás metiendo, porque no te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con el ejército del Dios vivo. Aleluya. Eso es lo que estaba diciéndole David a Goliat. Entonces, es tiempo de que saquemos las semillas de bien. Muéstraselas a tu enemigo. Muéstrale las cosas que haces a tu enemigo. A veces tenemos los conceptos equivocados. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, ¿de acuerdo? Tenemos que entender eso, pero no lo pongamos todo como que todo tiene que ser así. Tú tienes que hacerle ver a la gente en quién has creído. Tú tienes que hacerle ver a la gente quién es el Dios que te sustenta, que te mantiene, que te cuida. Tenemos que hacerle ver a la gente que nuestras semillas son semillas de bendición, de prosperidad. Como dice la palabra, semillas que traen una multiplicación. Pero si a veces ni nosotros mismos lo creemos, cuidado. Tenemos que hacerle ver a la gente que sabemos sembrar, que sabemos en qué estamos metidos. Si tienes que sembrar tomates, tienes que tener claro cómo se siembran los tomates. Si vas a sembrar patatas, tienes que saber y tener claro cómo se siembran las patatas. Si estás invirtiendo en el reino, tienes que tener claro que estamos invirtiendo en el reino, sembrando cosas que bendigan el reino, sembrando cosas para bien, que van a beneficiar mi vida, mis hijos, mi familia,
mi economía, y no por egoísmo, sino por agradar a Dios. Dice la palabra que Goliat maldijo a David por sus dioses, pero en realidad estaba maldiciéndolo por su propia fuerza, las fuerzas que Goliat tenía en ese momento. Nosotros tenemos una manera diferente de sembrar. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos fe, fe en Dios, fe de Dios, una fe diseñada ¿para qué? Para traer multiplicación. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. No porque nosotros tengamos poder en nosotros mismos para hacer algo diferente, no. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que sembrar fe para que haya, para que crezca, para que tengamos más fe. Producir más fe. Mira, termino con esto. Saúl comenzó reinando aplicando semillas de fe. ¿Por qué? Porque vinieron a su casa y lo pusieron allí. El profeta vino, lo bendijo, lo ungió. Dios lo quería como rey. Era el idóneo para estar al frente de los ejércitos del Dios de Israel. De hecho, él era el que tenía que haber salido a la pelea para pelear contra el gigante, porque él era el gigante en medio del pueblo de Israel. Dice que sobresalía por encima del hombro de las cabezas del pueblo de Israel. O sea, era el hombre más aguerrido y el hombre capacitado para haber peleado contra Goliat. Entonces, dos formas de reyes, dos reyes diferentes, por decirlo de alguna manera. Dos formas de sembrar. Saúl, que conoció a su Dios, por supuesto que lo conoció, pero olvidó sus frutos. Olvidó que hacer las cosas conforme Dios quiere trae frutos de prosperidad, de bendición, de multiplicación. Por otro lado vemos a David, que en aquel entonces era pastor, pero llega a ser rey. Y la forma de trabajar de David muy diferente a la forma de trabajar de Saúl. David conocía a Dios. Es más, se mantenía de sus frutos. Aleluya. Eso es importante. No hay cosa más preciosa que poder degustar los frutos de lo que has sembrado. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que puedas disfrutar de lo que siembras. Entonces, es tiempo de sembrar. ¿Por qué? Porque así vamos a ver frutos, más frutos. O sea, sembrar para ver más frutos. Siembra para ver más frutos. Siembra para recoger más. Siembra con la actitud y el pensamiento de que vas a recoger. Sobre todas las cosas, interesante porque David lo puso en práctica. Siembra, porque aunque tengas errores, los errores te van a ayudar a corregir las cosas en tu vida. ¿Para qué? Para que al día siguiente o en el evento siguiente en tu vida lo podamos hacer mejor. Aleluya. Sobre todo siembra para que notes la seguridad y tu estabilidad en Dios. David lo bueno que tuvo es que, como no paraba de sembrar, veía las cosas venir. Y él vio venir al enemigo. Vio venir al enemigo. Le dijo David a Goliat: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice el verso 46, Jehová te entrega hoy. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Amén. Termino con esto. La mejor manera de creer en Dios es ver que Él sí cumple su palabra. Si Él te ha dicho que Él está contigo todos los días hasta el fin, Él está contigo todos los días hasta el fin. Siembra de manera que lo veas en tu vida todos los días hasta el fin. Ten esa actitud, tengamos esa actitud de hacer las cosas conforme a su voluntad. Tengamos esa actitud de poder experimentar, el poder alimentarnos
de lo bueno de Dios. Aleluya. Camina con una fe productiva. Hagas lo que hagas, que sea una fe que produzca más riqueza en tu interior, que produzca más fortaleza, que cada día tengas más claro por qué estás aquí, por qué estás delante de Dios, para qué has sido llamado. Dios te ama, no solamente a ti, ama a tu familia, porque eso es parte de una semilla que tú has plantado. Las generaciones que te siguen, las generaciones que están alrededor tuyo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios ponga su bendición sobre ti, te dé paz, te dé sabiduría para sembrar. Señor te bendiga, nos despedimos aquí, pero no de la presencia de Dios. Un saludo para todos. Amén.